Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com, y en este vídeo vamos a profundizar en por qué repetimos patrones a lo largo de nuestra vida, pero sobre todo, por qué repetimos patrones en nuestras relaciones. Bien, las relaciones humanas, especialmente las relaciones de pareja, son una experiencia de lo más complejo, porque encontramos bienestar, encontramos un vínculo muy profundo, muy íntimo, pero también surgen aprendizajes y dificultades, miedos, inseguridades, y sentimos a veces que pasa el tiempo y repetimos esos patrones. Repetir patrones está muy asociado con angustia, ansiedad, miedo, inseguridad o enfadarnos, conflictos, que vemos que se repiten mucho con el tiempo. Ahora bien, algo muy importante, existen muchos mitos en relación a repetir patrones en las relaciones que muchas veces nos encapsulan, reducen mucho nuestra visión sobre lo que ocurre. Se suele relacionar el repetir patrones con traumas de infancia, heridas del pasado, o atraes lo que eres, etc. Todo este tipo de eslogans modernos que en realidad se dicen porque son muy llamativos, nos llaman mucho la atención, nos da mucha curiosidad, pero no tenemos una evidencia ni tiene tampoco un sentido de que sea así. El motivo es otro y es un motivo con el cual sí podemos trabajar. Sí es cierto que en nuestra vida, bien sea en la infancia o más tarde, vivimos situaciones desagradables que no comprendemos en su momento y nos causan un aprendizaje. Un aprendizaje que mantenemos en el tiempo. Es decir, no es que repetimos patrones por algo que nos ocurrió, sino porque con el tiempo hemos mantenido esos patrones con nuestro comportamiento, con nuestra forma de entender y de gestionar lo que sentimos. ¿Por qué? Porque el ser humano es ante todo un animal de rutinas. Nuestro cerebro aprende a relacionarse, a gestionar sus emociones de una determinada forma en función de cómo nos comportamos, cómo interpretamos lo que ocurre, cómo nos comunicamos, y si no salimos de ese patrón, pues evidentemente tenderá a repetirse porque no sabemos hacer otra cosa. No es un bloqueo, no es una creencia limitante, siempre suelo decir lo mismo, todas las creencias son limitantes porque son creencias, son subjetivas, son pequeñitas, no está aquí el problema. Aquí el problema está en que repetimos esos patrones porque es como hemos aprendido a entender y a gestionar lo que sentimos, y ante todo se trata de una serie de factores que vamos a desmenuzar ahora para que tú puedas ver cuál es tu caso. En relación a los traumas de infancia, heridas del pasado, todo esto que se dice que tanto nos condiciona, recuerda que se dicen muchas psicotrolas en las redes sociales. ¿Qué es una psicotrola? Pues te lo explico en Psicotrolas, las mentiras psicológicas de nuestro mundo digital. Hay un capítulo en el libro completo dedicado a los traumas de infancia. No que los traumas de infancia sean una psicotrola, sino lo que nos suelen decir y cómo nos suelen hablar de los traumas de infancia, con teorías y con sesgos muy particulares, y realmente no se cuenta con ningún tipo de evidencia, y como te dije al principio del vídeo, nos condicionan más y nos encapsulan más y nos impiden realmente llegar a soluciones. Bien, primer factor por el cual repetimos patrones en las relaciones: cuando nos hiperresponsabilizamos del otro. Esto puede ocurrir porque en algún momento de nuestra vida, no tiene por qué ser la infancia, nos dan demasiada responsabilidad para el momento madurativo que tenemos en ese momento, motivo por el cual nos sentimos hiperresponsables del otro. No queremos que el otro sufra, no queremos que el otro se sienta mal, hasta tal punto de que dependemos demasiado, nos adaptamos demasiado, nuestra comunicación cambia, recibimos todo lo que dice el otro como una verdad absoluta y perdemos incluso nuestras prioridades, nuestro propio autocuidado e incluso nuestra propia identidad. Segundo factor, miedo e inseguridad. En las relaciones, cuando sentimos este tipo de dificultades, siempre surgen estas emociones: miedo e inseguridad, aunque a veces también es culpa, angustia, preocupación, enfado.
El miedo y la inseguridad no son un problema en sí mismo, sino que depende de cómo estemos gestionando y entendiendo esas emociones, pueden ser demasiado duraderas, intensas, frecuentes, de tal forma que cuando vivimos una experiencia como una relación donde no la podemos controlar, surgen expectativas, exigencias, comparaciones. Yo quería que el otro hiciera esto, si el otro me valora hará esto, y como no lo hace, por lo tanto, se repiten estos patrones por la forma en la que hemos aprendido a entender y a gestionar esas emociones, que al ser demasiado intensas, frecuentes y duraderas, evidentemente no es una forma funcional de gestionarlas. Un tercer factor sería la comunicación. La comunicación es la vía principal a través de la cual nos relacionamos y son un reflejo también de cómo estamos entendiendo y gestionando lo que sentimos, cómo enfocamos las relaciones. Si la comunicación se vuelve demasiado opaca, no decimos lo que queremos, cuáles son nuestras prioridades, no ponemos límites, o por el contrario, es demasiado imperativa y exigente, evidentemente que se van a repetir los mismos patrones porque estilos concretos de comunicación pues hacen sentir habitualmente a las personas de la misma forma y también a nosotros cuando nos comunicamos así y el patrón se repite. Un último factor sería una autoestima dependiente. Una autoestima dependiente es aquella que hace que tu bienestar no depende principalmente de ti, sino que depende más de factores externos que no podemos controlar. Cómo se comporta el otro, qué te dice, qué no te dice, si te valora en función de lo que tú crees que es valorarte. Es decir, tu bienestar depende demasiado de lo que pasa afuera. Y como no lo podemos controlar, nos terminamos por sentir mal. Siempre digo lo mismo, la autoestima que funciona no es la alta, porque eso sería aumentar un sistema que ya de por sí no nos está funcionando. Se trata de que tu bienestar dependa principalmente, nunca absolutamente, pero al menos principalmente de ti. Esto lo conseguimos con una comunicación más asertiva, aprendiendo a entender y a gestionar lo que sentimos, cambiando rutinas, priorizándonos también, no por encima del otro, sino que eso depende mucho del momento, sino tener en cuenta, oye, nuestras prioridades, qué es lo que necesitamos. Bien, ¿y cómo hacemos para salir del patrón si tanto se repite? No funciona una fórmula mágica, porque esto es un timo, nuevamente sería una psicotrola. Tenemos en primer lugar que ver, oye, ¿en qué consiste exactamente ese patrón? En lugar de irnos a terrenos pantanosos que son tan subjetivos y tan creados como lo que me ocurrió en este momento, la herida de infancia, vámonos a algo más práctico, porque así es como lo solucionamos. ¿Cómo funciona exactamente el patrón? ¿En qué consiste? ¿Cómo estás entendiendo y gestionando lo que sientes ahora? ¿Mediante qué comportamientos validas todo eso? Una vez que sepamos cómo funciona el patrón, ya sabremos con qué tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que cambiar. Un segundo aspecto con el que tenemos que trabajar es cómo enfocas tus relaciones. Las relaciones humanas, especialmente la de pareja y sobre todo el afecto, el propio concepto de qué significa afecto, qué significa amor, es algo también tremendamente subjetivo. Cada persona lo ve de una forma porque lo ha aprendido de una forma. Y a veces la forma en la que lo aprendemos está demasiado condicionado por el propio miedo y por la propia inseguridad. Si vemos una relación como una válvula de escape o como una forma de sentirme totalmente seguro o segura o como una forma de validar esa necesidad que tengo de ayudar al otro y de que el otro esté bien gracias a lo que yo hago, al final nos vamos a terminar por encontrar con problemas. Tenemos que descubrir cómo tú enfocas las relaciones y desde ahí también trabajar con cambios. Un tercer aspecto sería no trabajar solo con el patrón que queremos cambiar, sino con todas las partes de tu personalidad. ¿Por qué? Porque todo se influye, todo se condiciona de una forma u otra. Se trata de trabajar con tu autoestima, con tu gestión de emociones, con tu comunicación, con tu sistema de creencias también, incluso con tus valores, con tu propia identidad. Trabajarlo todo en su conjunto para que el cambio que consigas sea estable con el tiempo. Un cuarto aspecto imprescindible, contar con un plan de acción. Cuando en un proceso de cambio o terapia no contamos con un plan de acción concreto, pues al final solo estamos reflexionando, pero si no aplicamos cambios concretos no va a pasar nada. Ahora bien, un plan de acción tiene que ser algo muy personalizado. Tenemos que descubrir exactamente cómo tú gestionas ahora lo que sientes, cómo funciona el patrón y aplicar cambios concretos que no tienen por qué ser acciones grandilocuentes. En la gran mayoría de planes de acción que trabajo pueden ser pequeños detalles del día a día
que luego se va sumando y hace como una bola de nieve de cambios. Y finalmente, cuando este tipo de dificultades se dan con frecuencia, todos los días, y tenemos conflictos en las relaciones, pues no es demasiado práctico contar con una compañía muy eventual, con sesiones cada 15 días, porque cuando llega el momento de la sesión y tenemos que recordar todo lo que ha ocurrido, es un poco difícil. Este es el motivo por el cual yo acompaño de forma constante, es decir, todos los días, porque muchas veces tenemos dificultades que no necesitamos una sesión para resolverlo. Una consulta puede ser suficiente y contestamos al día y lo trabajamos. Entonces, es importante que exista una compañía más constante. En mi caso, como te comenté, pues yo acompaño todos los días para cualquier consulta, sin límite alguno, además de con herramientas semanales, sesiones que ya sí son mucho más prácticas y mucho más profundas, para que ese cambio que tú necesitas, salir de ese patrón, lo interiorices y te lo quedes. Que te ayude ahora, pero que también te ayude dentro de 1 año, 2 y 5. Espero haberte ayudado con este vídeo. Está dentro también de un artículo que puedes leer por si quieres todo este contenido, pues interiorizarlo por escrito. Y recuerda, cualquier necesidad que tengas, sabes que me puedes consultar. Y si quieres salir un poco de ese patrón, pues en empoderamientohumano.com tienes la opción para agendar una primera sesión y que podamos comenzar a trabajar con ello. Te envío muchos ánimos y hasta la próxima.